Estamos con el doctor Pedro Kateriano, expresidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, además, y constitucionalista. Doctor Kateriano, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Encantado de estar nuevamente en su programa. A ver, me gustaría su lectura sobre la respuesta que ha dado el Ejecutivo a esta crisis social que vive el país en este momento, donde ya peruanos lamentablemente han perdido la vida. Bueno, en primer lugar, lamentar el fallecimiento de 15 compatriotas. El Perú, durante muchos años, ha estado sometido a actos de violencia y eso causa sufrimiento. La democracia tiene muchas limitaciones, pero permite encauzar las protestas. La protesta es un derecho, pero ya cuando se cometen actos vandálicos, en algunos casos que lindan con el terrorismo, el Estado tiene que preservar el orden democrático y constitucional. Estas muertes enlutan a muchas familias. Ojalá, ahora que se ha establecido el estado de emergencia, se logre mantener el orden público. Creo que el gobierno ha sido muy dubitativo. Ese vacío de poder de 3 días en los cuales la presidenta Boluarte no designó un gabinete, creo que los han sabido aprovechar aquellos enemigos de la libertad. Y esto hay que decirlo muy claramente. Estas no son movilizaciones espontáneas. Acá detrás hay una organización no solo de financiamiento ilícito, en donde algunos dicen que hay dinero de la minería ilegal, sino también el propio presidente del Consejo de Ministros ha señalado que dinero estatal habría sido empleado también a través de las prefecturas a nivel nacional. Entonces, ciertamente el Estado ha estado en un proceso de construcción de un modelo claramente antidemocrático. Castillo, con su cara de manso corderito, vendía la imagen de un maestro rural, de un hombre bueno, pero detrás de él ha venido operando una organización sin duda alguna y todo este caos es consecuencia de esa organización paralela que no la hemos apreciado y que ahora dolorosamente la verificamos. Pero haciendo las grandes diferencias, ¿no, doctor Kateriano? Porque vemos también en diferentes regiones un malestar con la clase política en su conjunto, que claro, dicen, oye, han sacado a este señor Pedro Castillo de la presidencia por quien yo voté, pero estos congresistas se quieren quedar y se quiere quedar la señora Dina Boluarte y hay una manifestación válida que tiene que ver con otros problemas. Pero claro, diferenciemos eso de delincuentes que quieren tomar un aeropuerto, delincuentes que queman la sede del Ministerio Público. Ciertamente, y por esa razón hay que respaldar la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Creo además que en este contexto hay pedidos que no tienen sustento constitucional. Es cierto el desprestigio del Parlamento y el Congreso se lo ha ganado, porque no ha defendido el orden constitucional, Omar. Ha esperado la disolución sí, claro, que la expresó mediante un mensaje nacional el golpista para recién reaccionar. Entonces, no tiene una buena imagen, pero no hay democracia sin parlamento, nos guste o no. La gente que está pidiendo la disolución inmediata del Congreso no tiene un respaldo constitucional. Nos guste o no, este Congreso que fue elegido, así como Castillo fue elegido, tiene que conducir la parte de la reforma política y constitucional para el adelanto de las elecciones. Si se pide la supresión, la disolución del Congreso, ¿cómo vamos a salir de este atolladero? Lo que hay que exhortar a los parlamentarios es que inicien cuanto antes el trabajo para una reforma política y sea viable
el proceso de adelanto de elecciones generales. Y ve esa voluntad cuando escucha a los congresistas, ve que haya voluntad para, bueno, vamos hacia adelante con el adelanto de elecciones, con una perspectiva técnica y que tampoco nos lleve pues a sacar cualquier cosa a las patadas. Bueno, acá el problema no solo es del Parlamento, también es del Poder Ejecutivo. Así es. Vimos que la presidenta Boluarte juró manifestando que se quedaba hasta el 2026. A los 2 días, en vista de la convulsión social, cambió de discurso y dijo elecciones el 2024. Y hace 2 días, elecciones el 2023. De otro lado, hay que escuchar las opiniones técnico-jurídicas del Jurado Nacional de Elecciones y también de la RENIEC, porque son finalmente estos los organismos electorales los que van a conducir las elecciones. Hoy muy interesante lo que dijo el doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a quien le pedían además que renuncie al cargo. Él dijo, bueno, si quieren hacer algo bien, tenemos que respetar los plazos necesarios. No se puede hacer una cosa pues acortando, porque vamos a tener una elección de baja calidad y luego quien salga elegido no va a ser reconocido por la población y vamos a volver a lo mismo. A ver, si hacemos unas elecciones precipitadas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a volver a candidatear los postulantes en la última elección, con la diferencia de los partidos que han perdido la inscripción electoral. Pero hay que exhortar también a los órganos electorales para que cumplan la ley. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, está verificando los procesos de constitución de nuevos partidos. La RENIEC está caminando al mismo ritmo del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, es un problema complejo que requiere aclarar las cuestiones técnicas y jurídicas y que el Parlamento naturalmente ponga en su agenda el tema referido a las elecciones, el adelanto de las elecciones generales. Pero, doctor, ahí usted sabe, ¿no? Termina siendo un tema importantísimo, claramente está, pero que hasta suena muy técnico. Entonces, ¿cómo hacemos para calmar la ola de violencia que hay en este momento en el país? Que claramente lo que piden es cosas que no son materializables, no solamente el adelanto de elecciones, la constituyente, la liberación de Castillo. ¿Cómo vamos a adelantar las elecciones si se pide simultáneamente la disolución inconstitucional del Congreso? Claro. Si es el Parlamento el órgano encargado de hacer las reformas, no solo políticas, sino también constitucionales para adelantar las elecciones. Entonces, hay que hacer un llamado a la cordura, a la sensatez, y tanto el Ejecutivo como el Parlamento y el Jurado Nacional de Elecciones tienen que orientar, tienen que hablar con la verdad a la gente. Dudar, tener temor, confundir en este contexto es lo peor. Ahora, estamos saliendo de un problema muy complejo. Es decir, es traumático para cualquier democracia que un presidente entre a la prisión, más aún en el contexto que se ha dado, ¿no? No solo con defensa nacional de Castillo, sino también internacional, es decir, vergonzosamente, de forma condenable ha participado López Obrador. Quería entrar a ese tema, pero permítame dar una información que es lamentable de lo que vamos viendo en el país, francamente, que es la actualización de personas que han perdido la vida hasta el momento. Hablábamos justamente con el doctor Cateriano, 15 personas, pues ya no. Son 18. Vamos a hacer el recuento porque es importante. En Apurímac, lamentablemente, 6 personas han perdido la vida. En Arequipa, 1. En La Libertad, 3. En Huancavelica, 1. Y en Ayacucho, ojo, en Ayacucho, donde justamente hoy la situación se puso muy, pero muy tensa, muy, pero muy difícil, donde hubo un intento de ataque al aeropuerto y donde estaba la Fuerza Armada replegando justamente a estas personas, estos vándalos, no hay otra manera de llamarlo, que intentan quemar, que intentan entrar a un aeropuerto. Bueno, en Ayacucho ha habido 7 personas fallecidas. Entonces, hasta el momento, la información que tenemos es que ya han 18 peruanos. 18 peruanos han perdido la vida. Este es el nivel de convulsión social en este momento. Y doctor Cateriano, nuevamente, ¿no? Para pasar al otro tema,
pareciera que las autoridades no están respondiendo a la altura, ni Congreso ni Ejecutivo. ¿Qué señales darle a la población para que esto se empiece a calmar? Bueno, creo que una de las primeras señales tiene que ser dar a conocer un cronograma sensato basado en la verdad y en lo posible. Pero también las autoridades tienen que hacer una exhortación, un llamado a la paz, bajar el tono de la beligerancia. Ahora, naturalmente, hay que confiar y empoderar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y condenar, repito, actos que no son una protesta auténtica, sino actos absolutamente ilícitos y que deben ser sancionados penalmente, ¿no? Luego vendrá el proceso de las indagaciones, investigaciones fiscales, para ver cómo se ha montado este aparato a través de mecanismos de movilización que ciertamente tienen un financiamiento millonario, ¿no? Dado que lo mencionas, ¿no? Y aparte, la narrativa que se ha construido, que se está queriendo introducir, que Castillo está casi que es un preso político. Exactamente. Una narrativa que no solo surge aquí de sus huestes, sino incluso a nivel internacional, que es lo que usted mencionaba. Exactamente. Se ha tratado de vender la idea de que Castillo es un perseguido político. Que bueno, por el hecho de que fue elegido democráticamente, no prácticamente debía mantenerse impune. Es lo que ha sostenido López Obrador. El día de ayer, Petro, usando la mentira de una manera descarada, ha sostenido públicamente que Castillo fue detenido sin mandato judicial, cuando todos sabemos que esa es una falsedad. Entonces acá ha habido un soporte internacional para para intentar de encubrir la acción delictiva de Castillo. No puede ser posible pues, que presidentes de origen democrático encubran actos notoriamente ilícitos. Acá no solamente estamos hablando de un golpe de Estado, también de graves imputaciones de carácter penal. Yo no sé con qué autoridad moral López Obrador o Fernández, que tiene como compañera de fórmula a una delincuente, porque ha sido condenada por el Poder Judicial argentino, tienen, ¿no? Digamos, la falta de vergüenza de intervenir descaradamente, afectando históricas relaciones diplomáticas entre el Perú con México y Colombia. Yo creo que esto hay que condenarlo firmemente. Los problemas de los peruanos los vamos a solucionar entre peruanos. Aceptamos la solidaridad internacional, pero de ninguna manera esta intervención que ciertamente debe ser rechazada por la mayoría de los peruanos. Y a ver, pues porque uno diría, a ver, los presidentes quizá están desinformados, pero uno, antes de opinar, al menos llamas a tu embajador en el país, ¿no? Gustavo Petro pudo llamar al embajador colombiano y preguntarle, oye, cuéntame un poco cuál es la situación, qué dicen los medios, los políticos peruanos. O sea, no pueden decir que están desinformados. ¿Esto es mala leche? Obviamente es una defensa política de ese sector de la izquierda latinoamericana que solo condena las dictaduras de derecha, que solo lucha selectivamente contra la corrupción y que para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Ciertamente hay que destacar la actitud responsable del presidente chileno Boric, que es de izquierda, de una notoria tendencia izquierdista, quien ha respetado el orden democrático y constitucional del Perú, no interviniendo y respetando la sucesión constitucional, ¿no? Podemos discutir de las condiciones de la presidenta Boluarte, si está preparada, si no está preparada, si es tímida, si es dubitativa, etc. Lo que estamos apreciando estos días. Pero lo que no podemos cuestionar es su origen constitucional. Ella no solo fue elegida en la fórmula, sino que ha accedido cumpliendo el procedimiento de sucesión constitucional establecido en nuestra Carta Magna, ¿no? Ahora, pero llama la atención que ya no solo fuera de estos 4 países en particular, sino ya hay ciertos sectores, Perú Libre, por ejemplo, que apoyó la vacancia y que sabían que iba a asumir Dina Boluarte. Ahora desconocen eso, ya no la reconocen como presidenta. Bueno, pero es que hay una defensa cínica, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En la defensa, por ejemplo, de Torres.
no es profesor de San Marcos. Precisamente, si es profesor de San Marcos, es un agravante para que reciba un castigo penal mayor, no todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que ahí ha sido benévolo el juez supremo. Por lo menos lo que correspondía era un arresto domiciliario. ¿Qué pasa si en esta noche, mientras estamos conversando, se va a la Embajada de México, que es el principal centro de anuncio de fuga a todos los prófugos de este gobierno, ¿no? Y de otro lado, creo también que estos argumentos en el sentido de que no ha habido movimiento de armas de parte del gobierno, pero si Castillo era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en esa condición se estaba dirigiendo a la nación. ¿Qué cosa iba a salir armado Castillo? Son argumentos que tienen un impacto o que tratan de tener un impacto en la población, pero que no tienen ningún sustento jurídico, ciertamente. Un golpe de Estado hay que condenarlo con firmeza, aplicar toda la severidad de la ley. Gran parte del subdesarrollo nacional es consecuencia de los golpes de Estado, de las dictaduras de derecha, de izquierda, de militares, de civiles, fugaces, largas. Y bueno, y eso trae como consecuencia que seamos, desgraciadamente, un pueblo sin cultura democrática y conciencia constitucional. Ahora, Castillo se ha convertido en las últimas horas, en los últimos días, en un asusador justamente de la violencia, lo digo por sus famosas cartas que ha escrito. Bueno, y curiosamente alega persecución política, recibe 130 y tantas visitas, celular, sigue conspirando e instigando, porque sus parlamentarios, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que han estado haciendo estos días? Bueno, tremendo, tremendo, Sí, vamos. Entonces, hay que enfrentar la violencia con la Constitución y la ley. Los izquierdistas han querido imponer una agenda. Como no han podido hacerlo por las buenas ni dentro del cauce legal, ahora están tratando de emplear la violencia para imponer la convocatoria a una asamblea constituyente, para amedrentar a la mayoría de los peruanos que somos de paz y de trabajo. Por eso es importante, nuevamente, desde acá, desde RPP, desde todos los flancos que se puedan, hacer un llamado a la calma en este momento. 18 peruanos que ya han perdido la vida debido a esta ola de violencia y de convulsión social. Y también un llamado pues, a los políticos y que tanto el Ejecutivo como el Congreso estén a la altura de esta crisis social. Muchísimas gracias, doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro